todos. Esta es el video de los aprendizajes de la tertulia que tuvimos ayer. La tertulia de ayer se trataba de cómo ser productivos y además darle gusto al jefe. Entonces veíamos ayer, por ejemplo, que primero definíamos quién eran los jefes. Entonces el jefe en algunos momentos pueden ser nuestros clientes o nuestro jefe como tal, o por ejemplo los presidentes de las juntas directivas o de los consejos administrativos en los casos de los centros comerciales, las parejas, ¿cierto? La esposa, básicamente, ¿cierto? Porque es más difícil que el esposo sea el jefe, es más fácil que la esposa sea la jefe del hogar. Y veíamos también, alguien nos decía que hay veces los hijos se convierten en los jefes, entonces con eso también tenemos que tener cuidado. Listo. Bueno, el primer aprendizaje que vimos era que nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro rol, bien sea en la organización, en la empresa o en la familia, y asumir ese rol, ¿cierto? Si nosotros somos, poníamos un ejemplo, alguien ponía un ejemplo, si uno es el jefe, por ejemplo, o el director de ventas o el comercial, como lo queramos llamar, uno asume ese rol, ¿cierto? Y asumir ese rol es evitar dejarse delegar hacia arriba, porque muchas personas suelen hacer eso o solíamos hacer eso. Entonces, primer aprendizaje, concientizarse y asumir el rol que uno tiene dentro de la organización o dentro de su núcleo familiar. ¿Listo? Lo segundo es tener claro cuáles son esas tareas de nuestro día a día que son las que le aportan valor a la empresa o le aportan valor a la familia o donde estemos, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué veíamos que era importante? Porque realmente estas funciones son las que nos permiten, primero, por supuesto, ser productivos y segundo, comenzar a llegar a tener unos acuerdos con el jefe, porque los jefes hay veces que o son inconscientes o somos inconscientes o se nos olvida, ¿cierto? Entonces es para tener eso claro. Y veíamos cómo estas actividades solamente son de 4 tipos, ¿cierto? En las profesionales veíamos cómo las que agregan valor solo son las que hacen aumentar las ventas, hacen aumentar la rentabilidad, disminuyen los tiempos de ejecución de procesos y las que hagan disminuir costos o gastos. Y en el ámbito personal veíamos que las que nos generan valor o satisfacción son estas que nos generan, que hacen que produzcamos endorfinas, que las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Entonces es lo que nos genere, lo que nos dé serenidad. Cuando le enseño algo a alguien, cuando dejo huella, que eso es algo importante, sobre todo con el ejemplo, dejar huella con el ejemplo. Eso nos decía alguien ayer y tiene toda la razón. Y cuando le presto ayuda a alguien, cuando ayudo a alguien. Listo. Muy bien. ¿Qué era lo otro que veíamos? Que nosotros tenemos unos comportamientos que los podemos denominar como hábitos, barreras mentales o condicionamientos sociales. Y esos comportamientos o nos ayudan a alcanzar las metas, nos ayudan a ser productivos o nos impiden ser productivos, ¿correcto? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y tenemos que descubrir cuáles son los que nos ayudan y cuáles son los que nos meten el freno, cuáles son los que les ponen palo a la rueda. Listo. Entonces veíamos cómo barreras mentales de esas típicas es que el cliente siempre tiene la razón y eso es debatible. Eso es debatible y dábamos ejemplos de cómo el cliente no siempre tiene la razón y cómo podemos acercarnos al cliente y hacerlo, digamos que entrar en razón. Listo. Lo otro que veíamos de barrera mental es que cómo es que voy a contradecir a mi jefe. Hombre, hay formas y enseguida vamos a ver unos ejemplos. Listo. Hábitos. Siempre le digo que sí a mi jefe. Y lo otro que veíamos era que siempre me quedo callado, o sea, siempre trago y después yo soy el que tengo que hacer todo el trabajo y entonces tengo improductividad y me quemo.
Y condicionamientos sociales. Uno que veíamos, alguien nos estaba diciendo que mande bien o mal, el jefe es el jefe, ¿cierto? Entonces, hombre, depende. A los jefes también hay que ayudarles a que sean mejores jefes, ¿listo? Y lo otro es que es mejor tragar que nunca confrontar al jefe, al cliente, porque eso nos enseñaron pues en la casa, que nunca uno puede confrontar ni al jefe, ni a los clientes, ni a la esposa. Hombre, hay formas de hacerlo, listo. Ahora, uno de los empresarios, nos decía de una forma muy particular, y tiene toda la razón, que era como la gran noticia, y es decir, hombre, es que a los jefes les encanta que uno los contradiga. Ojo, siempre y cuando les demostremos con hechos y con argumentos específicos y tangibles que somos capaces de hacer las cosas de una forma diferente a como las hacen ellos o a como las harían. Porque generalmente el jefe o el cliente es controlador, quiere estar al tanto de todo y quiere que las cosas se hagan como él las haría. Entonces, hay formas de verlo de una forma distinta. ¿Listo? Entonces, otra cosa que veíamos es que con digamos que con la pandemia y con el tema de la virtualidad, hombre, hoy las personas están trabajando más horas de lo que trabajaban cuando tenían un tema presencial. ¿Y por qué? Pues que hay reuniones innecesarias o reuniones donde es un tema diferente al del rol o al de las actividades que le generan valor, o los jefes por controlar hacen reuniones y reuniones y probablemente son inconscientes que uno tiene otras actividades, además porque hoy hay unas actividades adicionales, o sea, hay que ayudar en la casa, hay que ayudar con los hijos, hay que ayudar con los padres, hay que ayudar con los quehaceres domésticos, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Y lo otro es que hay un paradigma, es que los jefes creen que nosotros disponemos de más tiempo y nosotros nos quedamos callados. Entonces la pregunta es ¿por qué? O si tenemos miedo, y a tener miedo ¿a qué? ¿Cierto? Entonces, lo que veíamos, digamos que ese gran aprendizaje es cuando yo tengo que tener claro mis roles, tengo que tener claro mis actividades, cuáles son las actividades que le generan valor a la empresa y cuáles son esos hábitos que a mí de pronto me impiden alcanzar y los que me ayudan pues a potenciar pues alcanzar esas metas. Entonces, cuando yo tengo eso claro y yo lo socializo con mi jefe y lo socializo pues con el resto de personas, pero en este caso con el jefe, para acordar pues, qué es realmente lo que yo tengo que hacer y lo que debería hacer para aportarle valor a la empresa. Es cuando comienza el jefe a ser consciente por ejemplo, al de ventas, que veíamos ayer, al de ventas, no lo manda, no lo vuelve a mandar a hacer los estudios de mercado, porque es muy usual, es al de ventas, dice, no, vos que tenés buena relación con estos clientes, haceme esta investigacióncita de mercado, y resulta que hay una persona que hace las investigaciones de mercado, está el de mercadeo, esa es la responsabilidad de él, ¿cierto? Uno puede ayudar y decir, yo con mucho gusto, pues le digo a esta persona que te atienda y esa persona se encargará de su responsabilidad y de sus roles. ¿Listo? Entonces, cuando yo socializo eso con el jefe, obviamente de una forma educada, de una forma cordial, pero de una forma también con temple, pues, y con carácter, para decirle al jefe, venga, en vez de que esta reunión es de 2 horas, donde yo solamente participo 10 o 15 minutos, yo participo esos 10 o 15 minutos y me voy a seguir haciendo lo que le genera valor a la empresa, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Una vez tenemos esto claro, socializarlo con el jefe, que al jefe también le quede muy claro para nosotros poder el tiempo utilizarlo realmente en lo que lo debemos utilizar. Entonces, a comunicar y socializar entre todas las personas. Y una vez ese punto esté claro, pues uno ya llega con él a un acuerdo y uno le dice, vea jefe, déjeme, yo hago la tarea. Ya sabemos cuál es el objetivo, ya me encargo, el cómo llegar a ese objetivo, déjeme, yo me encargo, que usted tiene una forma y yo tengo una forma distinta. Cada uno tiene formas diferentes de hacer goles,
lo importante es que los goles se hagan. Listo. Entonces esos fueron los ejemplos y los aprendizajes del día de ayer. Los esperamos para la próxima y espero que todo esto les sirva para su vida práctica. Listo. Chao, chao.